va? Bienvenidos a Crónicas y un café. Les prometo que lo vamos a pasar muy pero muy bien con nuestro invitado del día de hoy. Pero en cada encuentro me gusta poder compartir algunos conceptos importantes, aprovechando que estamos así mano a mano con cada uno de ustedes. Y uno de los temas importantes para un país creo que es la educación. Y ahí tengo una preocupación, porque la educación debe ser para cualquier gobierno el eje fundamental para formar al ciudadano. En la educación informal, en casa, se forma al ser humano con sus valores, la familia lo va formando con sus valores, pero la educación formal, la que brinda el Estado, es la que forma al ciudadano. ¿Qué tipo de ciudadano queremos formar en la Argentina? ¿Un ciudadano pensante, crítico, dependiente quizás? ¿Alguien que se lo pueda llevar de las narices? ¿O alguien que pueda tomar sus propias decisiones y que pueda elegir su destino? Para ello hace falta compromiso, hace falta ascenso social y hace falta que ese ascenso social esté basado en el mérito, en superarse, pero también en la inclusión, que aquellos que no puedan acceder a la educación tengan la garantía de que lo pueden hacer si tienen el deseo de hacerlo. Inclusión, mérito, esfuerzo y ascenso social creo que son las claves para una educación, para formar al buen ciudadano responsable y fundamentalmente libre. Y bueno, ya vamos a ir al encuentro con nuestro invitado del día de hoy, pero primero tengo que agradecer este sector lindísimo, este lugar lindísimo que es sector privado, en el kilómetro 315 de la ruta interbalnearia. Un lugar precioso, ¿eh? Quizás van a escuchar algunos ruidos ambientales porque, bueno, estamos en el medio del campo, así es, así que sector privado que nos recibe de una manera fantástica. También tengo que agradecer a la gente que me cuida, a Pato, que es mi estilista, que le mando un beso grande, a las chicas de Gracielas, el Centro Integral de Depilación y de Belleza Femenina, un beso para todas ellas, y también a Mariana, que es mi asesora de imagen, que la miro y la saludo, que está en todos los detalles. El calzado de Marabú, mirá lo que son estos zapatitos plateados preciosos, van con todas las cosas y sobre todo con este atuendo que hoy tiene mucho de plateado. Y los aros, la pulsera, que son de divina inspiración en Santa Teresita, también con estos cristales que quedan lindísimos, en la calle 3 entre 35 y 36 de Santa Teresita. Bueno, ya vamos a ir al encuentro con nuestro invitado, pero primero nos vamos a presentar formalmente. La Nueva, cooperativa de seguros, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Donde los sueños se hacen realidad. Mundo Marino, San Clemente del Tuyú. Exo, compartiendo el futuro. Baco Club, club privado de vinos. Y es un placer para mí y para todos recibir en esta mesa de café a Osvaldo West, director del Ballet Internacional de la Costa y un amigo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, aquí estamos en este lugar muy lindo y muy bien. Hermoso este lugar. Precioso, precioso. Bueno, vamos a conocerte un poquito más, ¿te parece? ¿Cómo no? No hay problema. ¿Arrancamos de Córdoba? A eso vine. ¿Arrancamos de Córdoba? Dale, no hay problema. ¿Qué tiene Córdoba en tu sangre? Todo. Córdoba tiene todo porque nací en Córdoba, al norte de la provincia de Anfunes. Mi papá era gerente de banco, así que por esas cosas de la vida recorrí varias partes de la provincia hasta que llegamos a Cosquín. Y tiene todo porque ahí pasé toda la parte de la educación formal y de la no formal. Entonces tiene todo y tiene también los afectos. Así que, ¿una familia de cuántos hermanos? Una familia de 5 hermanos, yo soy el más chico.
Mimado, y machista. todos dicen eso, pero me parece que no es así. Mis abuelos eran descendientes de sirios y todos, de alguna forma, fuimos a hacer danza desde chicos, danza folclórica. Todos los hermanos. Todos. Así que sí, Córdoba tiene para mí mucho sentimiento y bueno, como te decía, viví muchas cosas interesantes desde lo personal, desde lo afectivo, desde la formación. Y todos bailando ahí alrededor de la mami. Sí, yo supongo que habrá sido así, hay cosas que uno no se recuerda, pero sí, todos los 5 hermanos bailábamos. ¿Folclore y tango o solo folclore? No, allá somos de tierra adentro, folclore. El tango lo conocí de grande ¿Y te cautivó? Sí, obviamente que es una música cautivante, pero lo aprendí y lo empecé a sentir acá en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y en la capital, digamos, así que para Córdoba el tango no es algo que está tan incorporado en la cultura, pero sí el folclore. Claro. Allá el folclore, todos los, y más en Cosquín, Claro. desde que son así. Y hablando de Cosquín, ¿cuándo llega esta oportunidad del ballet que tanto tu hermano como vos llevan adelante? ¿En qué año? Eso fue en el año 94. ¿Y soñabas con eso? ¿Te No, imaginabas alguna vez? mira, eso fue, te comento rápidamente porque es una historia un poco larga, pero la hago sintética para que sea entretenida. Pero después de haber pasado, digamos, toda mi educación formal por primaria, secundaria, universidad, yo dije me voy a tomar un año sabático. A mi papá no le hizo mucha gracia, pero yo me fui de mochilero y de alguna forma aprender un poco de cultura, ¿no? Tenía como esa idea. Cuando vos decís universidades, porque sos licenciado en psicología. Licenciado en psicología y profe universitario. Claro. Después me vas a contar cómo se unen las dos cosas, pero ahora seguí con la Dale. historia del año sabático. Del año sabático, sí, que no le causó mucha gracia a mi papá. Me imagino. Después de ese año y pico que estoy afuera, no solamente que yo traté de informarme y de aprender de todo, pero sí aprendí mucha danza. Estuve participando en distintos ballet y grupos de danza y tomando clases. Cuestión que después de ese año y pico llego con mucha información en la cabeza. Y a raíz de que hubo un problemita ahí con Oscar Murillo y Mabel Pimentel que dirigían el ballet Bransen. Claro, que era el ballet de Cosquín. Sí, él, o si no eran ellos, era Norma Viola y Chúcaro. Sí. Así que era algo que para mí no me lo imaginaba. Como vos decías, yo me lo imaginaba. No, yo me imaginaba de muy grande, quizás a la edad a la que tengo ahora, de poder acceder a ese lugar. Y por un problema legal que tuvieron con una bailarina que es público conocimiento, que después se descubrió que no era así, bueno, salieron a buscar nuevos talentos y nuevas propuestas coreográficas y estábamos con mi hermano y dijimos, bueno, presentemos, cuando mucho, el no ya lo tenemos. Claro, como se decía, hay que buscar el sí. Claro, hay que buscar así el sí. que el no ya lo teníamos. Así que, y de todas esas propuestas salió elegida esta. Y yo muy joven, a los 29 años, pudimos ingresar a este festival y poder con el Ballet Camín y poder aprender en la marcha, porque la verdad que nosotros ninguno de los dos teníamos la experiencia ni del tiempo televisivo ni de lo que significaba estar detrás de escena de Cosquín. Pero aceptaron el desafío. Sí, Totalmente. era imposible no aceptarlo porque era una oportunidad que realmente era fantástica y que la pudimos aprovechar y canalizar para aprender en la marcha, dirigir muchos bailarines, trabajar con tiempo televisivo, con iluminación, con sonido,
todo de primera generación. Entonces, bueno, eso hizo que realmente fuéramos aprendiendo en la marcha. Y fue el despegue. Y fue el despegue porque después de ese año 94, vino el 95, vino el 96, hasta el año 2013 creo que yo salgo de ahí, sí. O sea, el 2013 que yo me corro. Hace unos poquitos años, porque tuve 19 años ahí. Impresionante. Y me corro porque por una cuestión de que ya estaba un poco, me parecía que ya era el tiempo suficiente para estar ahí, porque se había cumplido el ciclo. Y se cumple un ciclo, porque Cosquín es muy interesante, pero también tiene toda una parte detrás de escena que es complicada. Ya seguimos charlando con Osvaldo, pero antes les quiero contar que tengan en cuenta estos perfumes, Crystal Dreams y Hard Pop, que son las fragancias de Mauro Razà Parfums, en las mejores perfumerías para ella y para él. Son perfumes que marcan tu personalidad, la verdad que lindísimos. Cuando después te vas a Bueno, qué bueno. Mauro Razà Parfums, ténganlo en cuenta que son realmente hermosos. Y seguimos charlando con Osvaldo, quedó pendiente. A ver. Licenciado en psicología, sí. Ballet, ¿cómo se conjugan estas cosas? Y hay escuelas de psicología y corrientes psicológicas que conjugan las dos cosas. Si de alguna forma el inconsciente habla a través del chiste, del sueño, de las equivocaciones, el cuerpo también tiene su diálogo. Y de acuerdo con uno se para, la postura. Todo habla de nosotros. Todo habla a través de nuestro cuerpo y de nuestra palabra. Así que sí, hay corrientes que se dedican y son muy serias. ¿Te sirvió el ballet en tu vida? Sí, me sirvió porque el enfoque que generalmente le pude dar a la carrera artística fue el enfoque social. Si de alguna forma creo que me pude destacar en lo folclórico o en el armado de espectáculo o en lo artístico, tuvo que ver por una vueltita de rosca que siempre trato de poner a las cosas que hago una parte... una intencionalidad. De una vida cotidiana, de algo de que todo el mundo puede entender. Si no es solamente una coreografía. No es simplemente... Y además es un poco transgresora. A veces soy transgresor porque aparte uno tiene que irse alimentando. Pensá que ahora lo posmoderno es, después del fracaso de la modernidad, existe la posmodernidad. Así que fíjate que mi nombre tiene, que es posmodernidad. Es posmodernidad, exactamente. Entonces se puede hablar, porque digamos por todas estas cuestiones de género, identidad de género, un montón de cosas que pasan, uno tiene que empezar a hablar. O sea, estos argumentos de que el príncipe se enamora de un cisne, y estoy hablando del lado de los cisnes, ya nadie se lo cree y a nadie le parece interesante. Hay que reinventarse. Así que la posmodernidad habla de hay puestas de posmodernidad del lago de los cisnes donde el príncipe se enamora de otro cisne hombre. Y eso es una parte de la posmodernidad. Entonces yo desde el folclore y del tango también trato de ayornarme a los montajes de argumento y de toda la tecnología que vos tenés a disposición, desde lo auditivo, de lo visual, porque realmente ahora con todo lo que es... Es más fácil. No sé si es más fácil, es un desafío mayor. Yo creo que de alguna forma a veces cuando me dicen ¿qué sos? Y a veces me siento artista, a veces me siento psicólogo, a veces me siento un profe, a veces me siento un gestor de la cultura, a veces no me siento nada. Claro, y bueno, todo eso implica porque de alguna forma creo que tener un talento no es algo que fluye, es algo que constantemente te pone a reto, te está poniendo a reto a ver qué haces con lo que se te va ocurriendo. Y tenés que ayornarte, es una cosa que tiene que salir y tiene que traspasarte y tenés que verlo. Y como en la danza uno depende de tantas cosas, depende de lo técnico, de luz, sonido, bailarines, espacio, dinero, gestión,
son siempre desafíos que hacen que ante la idea de hacer algo es un reto hacia vos mismo de poderlo llevar a cabo, de poder lograr el objetivo, porque vos lo podés soñar, pero si no lo podés se plasmar, tiene que articular todas las cosas. si no lo podés plasmar y queda ahí una idea, y como una idea se va. Ahora, ¿esa transgresión te trajo problemas o siempre pudo fluir en vos? No, para el artista, no, yo creo que en mi caso nunca me ha traído problema en poder llevar un mensaje, porque siempre uno tiene que ser, de alguna forma, cuidar lo que uno va a poner, ¿no? Sí, siempre has sido muy cuidadoso. Sí, soy cuidadoso en eso porque Cosquín me dio esa información. Cosquín te permite, bueno, yo he trabajado desde Mercedes Sosa hasta todos, haciéndole copetes artísticos. Así que siempre tiene que ser desde un lugar serio, cuidado y lo más profesional posible. Y así que sí, nunca me ha sido algo que me haya invadido. ¿Has podido ser libre para Sí, hacer todo lo que sí, en ese sentido sí. Y con el Ballet de la Costa también, siempre he tratado de todas las puestas que se han hecho, de buscar un poquito más, desde como cuando hicimos el circo criollo o cuando hemos hecho Camilo. Qué lindo, todas esas propuestas. Sí, bueno, acá con el Ballet de la Costa me ha permitido hacer muchas locuras y con los desafíos que implica el Partido de la Costa, porque acá no hay teatro, no hay, digamos, es un poco complicado producir acá cosas. No es que tenés todo hecho, al contrario, tenés que rebuscártelas para hacer las cosas. Pensé que cuando yo empecé con el Ballet de la Costa, me metí en los clubes, porque era el único espacio que había posibilidades de pensar en la puesta, porque los teatros acá se hicieron como con un modelo de café concert. Claro, un modelo de antes. Donde los escenarios son muy pequeñitos, hay muchas localidades para vender, pero para ver hay poco, ¿viste? Entonces es una pena. Están los espacios, no es que no están, pero están hechos con un formato de café concert, entonces cuesta un poco. Inventarse y reinventarse. Bueno, Osvaldo, pasión, garra, un poco de suerte también, ¿no? Hace falta. Mucha suerte hace falta siempre. Pero profesionalismo ante todo. Sí, pero bueno, si tengo que hablar de mí, la vida conmigo ha sido muy generosa, en todo sentido. Entre los padres que tuve unos padres que me dieron mucha libertad. Esto de ser un papá gerente de banco, antes el hijo del gerente, el cura y el intendente del pueblo, era como, no sé, estar con 20.000 ojos puestos. Ahora ya no es así, pero en ese momento sí. Así que sí, criado con mucha libertad, unos papás con mucho afecto, así que la verdad que no... Es importante. Y la suerte de ir tomando todos los desafíos que te va... ¿Ese Cosquín te marcó a vos, a tu hermano, para toda la vida? Sí, el Cosquín y otras cosas también. Creo que el amor es lo que más te marca en la vida. Uno las cosas que hace las hace por amor, si no, no las hace. Sí, así que yo creo que el amor, la pasión, en hacer una profesión de algo que no existe. Ahora ser bailarín, digamos, con todo lo que hay en la televisión es como muy simple, pero ser bailarín o ser un profe de danza 10 años atrás o 15 años atrás, la tenés que remar, ¿viste? Ahora es un poco más flexible. Y sí, porque hay mucha más información, no hay tanto prejuicio. Hablabas de amor. Ah. ¿Quiénes son tus amores? Mis amores son mi familia, obviamente, mi pareja, mi novio, esos son mis afectos. ¿Cómo se llama? Mi novio se llama Guillermo. Guillermo. ¿Y establecer esta relación hoy es igual que en otras épocas? No,
ahora esto uno lo puede hablar con tranquilidad. Yo no tuve nunca problema de... Siempre te sentiste libre. Sí, en ese sentido sí, porque si no sos fuerte con lo que tomás en la vida, te hacen bullying, como dicen algunos. Si no, tuve que realmente sobreponerme y tratar de... Bueno, de hecho cuando llegué al Partido de la Costa acá, había muchísimo, pero muchísimo prejuicio, muchísimo. Que yo viniendo de una Córdoba, que de alguna forma siendo mediterránea, llegando a una costa que es más abierta de pensamiento, pero los prejuicios que había acá eran muy grandes. Así que... ¿Tuviste que enfrentarte a eso? Sí, obviamente. ¿Y tu familia siempre lo tomó naturalmente? Bueno, como proceso, no, qué sé yo, no sé si lo habrán tomado bien, no tengo idea, pero yo me lo asumí. Yo me lo cargué al hombro, como todo lo que trato de hacer cuando hago las cosas, porque si las haces a media, no sirve. Tenés que asumirte. Como yo siempre digo algo, que entre hacer bien y hacer mal las cosas, hacerlo bien y olvídate. Porque si lo haces mal lo tenés que volver a hacer. Sí, señor. ¿Entendés? Sí, señor. Entonces, en ese sentido creo que sí he sido muy atrevido en tomar las decisiones, hasta cuando me fui de año sabático, que te lo comentaba, y tantas otras, como presentarme a Cosquín ante esta situación de nuevos coreógrafos, o como cargar el Ballet de la Costa e irme a Europa, qué importante que fue eso, o irme a Latinoamérica, porque vos llevas un grupo de gente que son 12, 15, 20, 25 o lo que sea, y te vas a un país desconocido que te puede ir, que te puede, quizás llegar y no te está recibiendo nadie, ¿viste? Y no es así, entonces uno tiene que ser muy obsecuente y cargarse. Estar convencido de lo que uno quiere, claro. Sí, y mucha suerte, por eso la suerte juega un papel fundamental en la vida y el afecto, porque yo creo que lo único que mueve el mundo es el amor. Totalmente de acuerdo. ¿Pensaste en tener hijos? No, es algo que creo que a los 30, 31, 32 uno se lo plantea, pero no es algo que me parezca... No está en tus planes. No me parece interesante, no. Bueno, ¿qué le dirías, y aprovechar la cámara, a alguien que te está mirando en este momento y está diciendo, yo quiero hacer una carrera como bailarín, o quiero que el escenario sea mi vida? ¿Qué consejo le das? Puede ser bailarín o cualquier otro artista, ¿no? Yo creo que lo más importante es formarse. O sea, ante este mundo que estamos viviendo, que vos haces así y tenés la imagen que querés, y es muy fácil obtener la imagen. Estamos enamorados de la imagen del celular, de la luz, de la foto, de todo lo que... pero eso no es todo. Creo que lo más importante es la formación, que es lo que se ha perdido un poco. Y seguir ese objetivo detrás de la formación. Creo que si hay una función de todos nosotros como adultos ante las generaciones que vienen, es transmitir lo que hemos aprendido, que a todos nos ha costado. Yo he tenido profes de danza maravillosos, y bueno, trato de lo posible a los bailarines o en cada cosa que hago de transmitir lo que de alguna forma algún director, algún profe de danza, mis papás, todos los afectos de alguna forma me han ido enseñando. Y los fracasos también, porque también uno fracasa por amor. Así que yo creo que lo mejor es el buscar la información y formarse, y para llegar a cada uno de encontrar su vocación, que no es lo mismo que la profesión. Es cierto. Muy bien. Uno puede, yo por ejemplo soy psicólogo, pero yo no es que no me sienta psicólogo de profesión. Mi vocación está en lo artístico. ¿Sos feliz? Sí. Creo que cuando uno está rodeado de afectos, y sí, creo que ahí está la felicidad. En el afecto hay que buscar la felicidad. Bueno,
coincidimos, ¿no? El afecto te mueve para todo y si uno no está bien en los afectos, al menos yo no funciono. A mí me pasa exactamente. Y es un camino muy difícil porque también por esta cosa del play, sí. De tocar un botón, el afecto no está tan fácil en este momento, hay mucho desencuentro. Y hay que cuidarlo los afectos. Y sí, si te hace feliz hay que cuidarlo. Claro. Si no, mejor que parta. Seguiría charlando contigo. Bueno, de hecho te vamos a invitar. Pero me invitas y venimos y hablamos. Eso le encanta hablar, como tengo regalos. Dale. Te prometí un perfume de Mauro Nassar. Muchísimas gracias. Es una fragancia lindísima. Qué bueno. Qué bueno el diseño, la verdad, buenísimo el diseño. Bueno, es un creador, Mauro. De acá, Mauro, de acá de la zona. Sí, acá del Partido de la Costa. Mirá vos. En las mejores perfumerías vas a conseguir ese vino. Mira, genial. Y ahora te voy a obsequiar un vino de Baco Club, un bien. privado de vinos. Esto lo vamos a disfrutar. Ahí está. No se encuentran en góndolas, son ¿no? bodegas escondidas, así que para que brindes con Guillermo por el amor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por haber estado con nosotros y permitirnos conocer un poquito más de tu vida, Osvaldo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo obviamente a toda la gente que va a ver este programa, a toda la gente del Partido de la Costa que ha sido muy generosa conmigo en recibirme en este lugar. Y porque sigas teniendo estos programas, te hacen muy bien para ir conociendo personas como yo, o tantas personas que hay talentosas y de distintos ámbitos acá en el Partido de la Costa, así que siga tus éxitos. Gracias, gracias Osvaldo. Osvaldo West estuvo con nosotros, nos permitió conocer un poquito más de su vida en estas crónicas y un café. Realmente uno siempre aprende de cada invitado. Gracias por estar allí. La nueva Cooperativa de Seguros. Honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Termas Marinas, un paraíso para sentir el relax de las aguas termales y zambullirse en grandes atracciones. Un lugar donde la diversión es una aventura y la naturaleza ofrece todo su sabor. Vení a disfrutar una experiencia distinta junto al mar. Termas Marinas, toda la diversión, toda la familia. Exo, compartiendo el futuro. Baco Club, club privado de vinos.